En esta ocasión les traigo este juego, Uno y Ultimate, que es un juego que aunque comparte muchas características con el juego de Uno, también tiene ciertos tintes de un juego de combate. Es un juego para 2 a 4 jugadores que se puede jugar a partir de los 7 años. Vamos a ver qué es lo que contiene y cómo jugarlo. Dentro de la caja lo que van a encontrar es un reglamento y 4 mazos de personaje, uno con Capitana Marvel, Pantera Negra, Thor y Iron Man. El objetivo de este juego es muy similar al de Uno clásico, ser el primer jugador en deshacerse de todas las cartas de la mano. O también, en esta ocasión, ser el último jugador con cartas en el mazo de personaje. Empecemos con la preparación del juego. Cada jugador va a seleccionar un mazo de personaje. Los mazos sobrantes deberán quedar en la caja o separarlos de la partida. Estos no los vamos a ocupar. Después, cada jugador va a separar su mazo. En este mazo tenemos una carta de personaje, tenemos el mazo principal y tenemos las cartas moradas que son de evento o de enemigos. Despejaremos el centro del tablero y cada jugador va a colocar a su carta de personaje enfrente de los demás jugadores para que puedan leer el efecto que tiene cada quien. Al centro del tablero dejaremos un área libre para poder ir haciendo la pila de descarte. Después, cada jugador va a barajar su mazo de personaje. Formará una pila que dejará a un lado de su personaje. Después, cada jugador va a tomar sus cartas moradas, que son las cartas de evento y de enemigos, formando un único mazo de eventos y enemigos. Y listo, estamos preparados para empezar una partida. Al inicio de la partida, cada jugador va a robar 7 cartas de su mazo de personaje para formar su mano inicial. Después, se escoge quién será el jugador inicial. El juego propone que sea el jugador con menor edad, pero ustedes pueden elegir quién va a empezar. Empezando por el jugador inicial y siguiendo el orden de las manecillas del reloj, se empezará a colocar una carta. Después, cada jugador deberá ir colocando una carta en la parte superior que coincida con el número o con el color, como en el juego de Uno clásico. En este ejemplo, vamos a suponer que el jugador inicial fue Pantera Negra, colocando un 1 amarillo. El siguiente jugador, que sería Thor, tendría que poner una carta amarilla o una carta de 1. En este caso tenemos un 3 amarillo, el cual puede colocar. Después, el personaje con Capitana Marvel debería también colocar una carta amarilla o una carta con el mismo número que está hasta arriba. En este caso, tiene una carta amarilla, la cual es una carta de acción que vamos a explicar a continuación. Al igual que en el juego de Uno clásico, tenemos 4 tipos de carta de acción. Primero tenemos a esta, que es el toma 2. El siguiente jugador tiene que robar 2 cartas y pierde su turno en el caso de que se haya ocupado esta carta. Después tenemos la carta de saltar. El siguiente jugador pierde automáticamente su turno. Después tenemos la carta de reversa, que invierte el orden en el que los jugadores están haciendo sus acciones. Y por último, tenemos las cartas de comodín, que se puede jugar en el lugar de cualquier número o color. Y una vez que se haya jugado, el jugador podrá seleccionar qué color es el que va a representar este comodín. En este juego, además, las cartas de comodín tienen alguna acción que habrá que leer y llevarla a cabo una vez que se jugó la carta de comodín. En este juego, otro tipo de carta importante a considerar son los números que tienen icono de peligro. Si jugaste una de estas cartas, deberás tomar una carta del mazo de peligro de la parte superior. En el caso de que sea un enemigo, lo deberás colocar en la parte de enfrente de tu carta de personaje. Y en este momento se considera que este enemigo te está atacando. Vamos a ver cuáles son las características de la carta de enemigo. Todos los enemigos tienen un logotipo como tal del personaje al cual está ligado. En este caso está ligado a la Capitana Marvel. El personaje como tal se llama Skrulls y viene una acción que se realiza cuando se voltea mientras está atacando y cómo derrotarlo. Por ejemplo, esta carta cuando se voltea cambia el color activo a un color de tu elección. Si en este caso era amarillo, se podría seleccionar un color diferente. Mientras está atacando, en este caso no puedes jugar cartas que hagan que otros jugadores agreguen o tomen cartas. Estos términos como agregar los vamos a explicar más adelante. Y por último, ¿qué es lo que se necesita para derrotarlo? Por ejemplo, jugar cualquier número. En este caso, si yo quiero deshacerme de esta carta, en la siguiente ronda tendría que jugar cualquier carta que tenga un número para poder derrotarla. En este ejemplo podríamos escoger cambiar el color a el color rojo, por ejemplo. Y mientras esta carta esté aquí, el personaje que utiliza Thor no podría jugar cartas que hagan que se tomen o agreguen cartas a las manos. Por ejemplo, un toma 2. En este juego existen 4 palabras importantes: agregar, robar, quemar y recuperar.
Vamos a explicar qué haríamos con cada una de ellas. Empecemos por el término agregar. En este caso se debe de elegir un jugador para que agregue una carta de su mazo hacia su mano. Por ejemplo, si en este caso elegimos a Thor, Thor tendría que tomar una carta y agregarla directamente a su mano. La siguiente palabra clave es robar. Por ejemplo, en esta, robar 2. El siguiente jugador tendría que robar 2 cartas de su mazo de personaje y agregarlas a su mano. Con esto estaría perdiendo su turno. Otro término importante es quemar. Por ejemplo, se puede elegir un jugador para que agregue y queme otra carta. En este caso lo que estaría ocurriendo es que el jugador, por ejemplo Capitana Marvel, tendría que agregar una carta, que es tomar una carta de su mazo hacia su mano y quemar la otra. La carta quemada se consideraría tomar una carta de la parte superior del mazo y colocarlo en una pila de descarte. Estas cartas no podrán ser utilizadas por el momento y también nos ayudan a ir disminuyendo la cantidad de cartas restantes de cada jugador. Esta nueva pila que se forme se conocerá como pila de quemar. Y eso nos lleva a la última palabra clave, que es la palabra recuperar. Tal cual la palabra recuperar es tomar una cantidad de cartas que se indique de la parte superior de la pila de quemar y las colocas en la parte inferior del mazo de personaje. Tomaríamos cartas de esta pila de quemar y las colocaríamos en la parte inferior. Cada turno se divide en 5 fases. Al inicio puedes hacerlas de manera dividida, pero a medida que vayas jugando cada una de estas fases se va a ir haciendo de manera más fluida. La primera será comienzo del turno. En este momento tendríamos que ver en el tablero si hay alguna acción que realizar que algún personaje o algún enemigo diga que se desencadena al inicio del turno. Si tu personaje tiene un poder que se activa al comienzo del turno, puedes activarlo en este momento. Después es la fase de jugar. Como tal, es tomar una carta de tu mano y colocarla en el tablero. Después viene la fase de batalla. Si en este momento te está atacando un enemigo y la carta que jugaste cumple con el costo de derrota, en este momento lo puedes derrotar. La cuarta fase es la fase de peligro. Si tu carta tiene un icono de peligro, tocaría hacer una acción de peligro. Si sacaste un evento, el evento se desencadena en ese momento. Si lo que descubriste fue un enemigo, ese nuevo enemigo te estaría atacando. Las cartas de evento únicamente tienen su efecto en el turno en el que son jugadas y después pasan a una pila de descarte. Y la última fase es la fase de fin de turno. Habrá que ver también si los personajes o los enemigos tienen alguna acción al fin del turno y en este momento se llevarían a cabo. Todos los jugadores deberán de continuar la partida y en el momento de que solo tengas una carta en tu mano deberás de gritar 1 para avisar a los demás jugadores que estás a punto de ganar. Si en tu siguiente turno logras jugar esa carta y te quedas sin manos, serás el ganador de la partida. Recuerda que otra forma de ganar en este juego de 1 también es que tus oponentes se queden sin mazo, por lo cual también puede ser una estrategia dependiendo del personaje con el que estés jugando.